Hola, estimadas amigas y amigos del portal del Villegas. Les confieso que no había todavía decidido qué ofrecerles para hoy día sábado, pero revisando los mails, ejercicio que hago por lo menos cada 2 días, y a veces todos los días, me encontré con que uno de ustedes me sugirió que examinara el por qué estos grupos dirigidos por gurúes bastante patéticos muchas veces son sin embargo capaces de congregar gente que los sigue y que los lleva en algunos casos que ustedes quizás recuerden, los mayores, hace un montón de años, al suicidio masivo, a la secta que comandaba el gurú de turno. Y me hacía ver este caballero que en muchas ocasiones esta secta semi-pseudo-religiosa, semi-pseudo-filosófica, son simplemente una estafa que muy pronto se averigua que el dirigente espiritual se mete la plata al bolsillo, vive como un rey, a veces organiza un harem a su alrededor con algunas de las seguidoras, viaja en primera clase en avión, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que la gente caiga en ese engaño reiterado? Porque una secta puede terminar y aparece otra, o en realidad aparecen muchas. Y lo cierto es que este planteamiento que me hacía este visitante, él tenga conciencia o no, esta persona, va al fondo, al meollo, podríamos decir, de la naturaleza de la vida humana, del cómo la vivimos, del cómo la encaramos. No es meramente esto, que algún gurú que es capaz de congregar unos cuantos seguidores o muchos seguidores. Hemos visto en Chile varios casos. Recuerden ustedes, no hace unos años atrás, hubo un caso criminal de un grupo que mataron, no sé si a una o a varias, pero por lo menos mataron a un bebé en una ceremonia de sacrificio del grupo. Y son todos locos los que forman parte de esos grupos, son todas personas desquiciadas, partiendo por el gurú. Pueden llegar a hacerlo en un momento dado, pero no son básicamente personas desquiciadas, son personas normales que entran en algún momento de sus vidas por cierto derrotero. Y esto tiene que ver con la forma como estamos constituidos. En el fondo, estas pequeñas sectas que se hacen notar por lo extravagante de sus posturas o de sus doctrinas o sus prácticas, en algunos casos incluso con muy buena prensa. Recuerden ustedes los grupos del hipismo en los años 60, se miraban con cierta benevolencia. Estos son fenómenos que son parte de un proceso o de una realidad mucho más grande. Estas sectas de gurúes extraños, estrambóticos, en algunos casos criminales, son solo una variedad de una clase mayor, en la cual entran las religiones en gran escala, las grandes religiones que se llaman las religiones universales, religiones menores, sectas religiosas, pero también entran movimientos políticos, partidos o doctrinas políticas, etc. Todas ellas de maneras muy diferentes, por supuesto. No es lo mismo un movimiento político que emerge en un momento dado, por ejemplo, el nacionalismo en la Europa del siglo XIX y que se hace ostensible en 1830 en adelante. En otro momento el marxismo, el comunismo, en otro momento el nazismo. Las religiones universales han también surgido, han tenido un origen y se han desarrollado. Tantas variantes de religiones, sectas menores, en fin. Todo eso responden a la misma situación básica. Son respuestas distintas en muchos sentidos y son respuestas similares en los sentidos más importantes. Todos esos llamamientos, esas convocatorias, ser parte de
esa secta, ese grupo, esa religión, ese movimiento, ese partido, todas obedecen o todas son una respuesta a una condición universal de todo ser humano, y es su deseo de ser salvado. ¿Sí? ¿Salvado de qué? Salvado de su vida, salvado de la vida, rescatado de sus rutinas individuales de todos los días, rescatado de sus miserias personales, de su tedio, de su hartazgo, de su fracaso, de sus dolores, de sus miserias. Hagamos el experimento mental de imaginar una humanidad que estuviera constituida por individuos que de manera natural, como cosa propia de su constitución interna, estuviesen satisfechos con lo que son, con lo que tienen, con lo que hacen. Como un animal. Un animal no tiene ninguna inquietud. Puede ser en un momento dado movido por el hambre, que es una necesidad fisiológica. En otro momento lo mueve la necesidad de procrear, que es otra necesidad fisiológica. Y se acabó. Pero nosotros no contamos con esa bendición, digámoslo así. Necesitamos ser salvados de la vida cotidiana, porque esa vida cotidiana nos agobia, y nos agobia por muchas razones. Desde luego, hay cosas que son inevitables en la vida, como las enfermedades, la muerte de nuestros seres queridos, o las enfermedades de nuestros seres queridos, los desastres, los accidentes, los fracasos, los ataques de los demás, siempre al aguaite de cómo asaltar la credibilidad, la paz y el reposo del prójimo para evacuar sus propias rabias. Eso es parte del stock. Es un stock inevitable, está en la condición de la vida, condición humana. A eso se pueden agregar stock adicionales de sufrimiento, si uno, digamos, está en una situación demasiado más mala de lo normal, dosis adicionales de ataques de los demás, dosis adicionales de frustraciones si uno tuvo grandes ambiciones y no resultaron, que es lo más probable siempre. Lo más probable siempre es el fracaso, porque no estamos solos en este mundo, competimos con millones de otras personas que están muchas veces persiguiendo las mismas metas, y bien puede ocurrir que el otro, porque tiene más capacidad o tuvo más suerte, estuvo mejor ubicado, se lleva el premio gordo y nosotros quedamos de perdedores, sencillamente. Eso pasa todos los días en todos los ámbitos de la vida. 1, 2, 3 ganadores y el resto se tienen que resignar. Y podemos seguir agregando elementos que hacen de la vida cotidiana un peso, una carga. Y si no fuera así, ustedes no encontrarían en tanto material religioso, filosófico, en el teatro, en la literatura, relatos o exposiciones o doctrinas que se fundamentan y se basan en esa situación. Entonces, todo el mundo quiere escapar de eso. Todo el mundo quiere huir de la vida en cierto sentido. O viéndolo de otro modo, la vida no es otra cosa que el proceso por el cual estamos todo el tiempo huyendo de la vida. O huyendo, si ustedes quieren, para verlo de otra manera, del reposo, del estado de mera percatación, de estar aquí percatándose del mundo que nos rodea. Y que normalmente desemboca o en un sentimiento de miseria o en ese mal que agobia a todos los seres humanos tarde o temprano y a veces gran parte del tiempo, que se llama aburrimiento, el tedio. El tedio que en algunos casos extremos llega a tal magnitud que conduce al suicidio. O sea, personas que terminan hartas de la vida ya. No solamente aburridos, sino que hartos de la vida. Y entonces, bueno, todos estos movimientos, todas estas sectas, todas estas religiones, todas estas doctrinas, todos estos llamamientos ofrecen un escape, un rescate, ofrecen la salvación. Cuando una persona se hace miembro de un movimiento cualquiera, vamos a concentrarnos ahora en estos grupos que le interesaban al visitante del portal. Estos grupos relativamente pequeños o muy pequeños, dirigidos por un gurú que a veces no se sabe de dónde salió. Y uno se pregunta, ¿pero por qué están siguiendo a este fulano? Están siguiéndolo porque estaba a mano, porque estas personas estaban, como todos nosotros, en un grado mayor o menor de desesperación de la vida,
Y el gurú les ofrece la salvación en la forma, primero, de una doctrina que explica el mundo. Deja de ser confuso, tiene una explicación. Puede ser la explicación más banal, más superficial, más absurda, pero es una explicación. Segundo, ofrece la salvación. Dice que tal o cuales cosas van a ocurrir si se hacen tales y cuales otras. Y que vamos a ser salvados, vamos a ser como hubo un grupo, de los que se suicidaron en masa, como 800 personas, si ustedes no se han olvidado. Me parece que esto ocurrió, bueno, no me acuerdo, en Norteamérica, en alguna parte de Norteamérica, en Miami, en algún lado. A estas personas se les ofrecía que tal día iba a aterrizar una nave extraterrestre y ellos, los seguidores, iban a ser llevados a un mundo mejor, obviamente. Pueden ser los extraterrestres que nos van a rescatar. Puede ser el descendimiento de la divinidad. Puede ser alguna forma de paraíso. Puede ser la iluminación. Pero el gurú está ofreciendo por un lado una doctrina que explica cómo es el mundo y por qué uno está tan mal como está. Segundo, ofrece una salida, un objetivo final. Y tercero, ofrece el calor de la comunidad. Todos los que están ahí están en lo mismo. Todos vienen de lo mismo, de la desesperación de la vida. Todos están compartiendo las mismas ideas. Todos van a, tomados de la mano, acceder a ese mundo maravilloso que le ofrece el gurú. Y estas personas entonces encuentran en ese modo de vida, mientras dure esa secta, se sienten mejor. Si usted va a discutir con una persona que pertenece al grupo Hare Krishna o que pertenecía a un gurú que vino a Chile en los años, creo que fue en los años 70, en algún momento, un tipo llamado Silo. Algunos de ustedes, los más viejos, se acordarán. Se llevó un montón de gente muy joven, los capturó, les ofreció la salvación. Desde luego les salvó de los relojes, de los anillos, que era lo primero que les pedía a los que entraban al grupo, y nunca se los devolvían. Supongo que iban a los fondos, caja de empleo, muchas gracias, como dicen en el casino. Bueno, todas estas personas no son muy distintas a nosotros. Lo que los diferencia fue quizás un grado un poco mayor de desesperación, de angustia, de malestar, o quizás un grado un poco mayor de credulidad, pero quizás ni siquiera. Y el hecho de estar ahí, en el momento, en el punto del espacio y del tiempo donde aparece el gurú a predicar. Y se acabó. Y un número importante van a asumir esa salvación ofrecida por el gurú. Y si otros no la siguen, es porque ya están en otras empresas de salvación. Son parte de una iglesia más tradicional, más rutinaria. Por ejemplo, un católico observante de verdad está en cierto sentido aliviado de las penalidades de la vida por su doctrina, por su creencia de que existe un Dios que, si se porta bien, si es decente en la vida, va a acceder al paraíso, al cielo. Incluso ahí se va a encontrar con sus seres queridos que ya murieron. Entonces ya está, digamos, provisto de una salvación. El cristianismo es una religión de salvación personal. Eso fue la gran novedad que la hizo vencer a otros credos, ya no tan paganos, sino que empezaban a ir hacia el monoteísmo en cierto sentido, en algún grado. Pero el cristianismo fue el que de forma más perfecta en la antigüedad ofreció la salvación a los individuos de las penalidades de la vida. Y si acaso usted no es miembro ni de una secta, ni tampoco es hombre religioso, o la religión realmente no la practique, por lo tanto es como que no existiera para usted, puede ser que su salvación, en un grado mayor o menor, la encuentre en su adhesión a un movimiento político. Muchos jóvenes hoy día, muchos, quizás la gran mayoría, forman parte de algún grupo o de otro para arrancar de sus angustias como adolescentes, como jóvenes, a sus miedos, a sus problemas de identidad, a los fracasos que ya empiezan a sentir o que adivinan que vienen en camino. Y entonces entran a un grupo que les ofrece lo mismo que el gurú, pero en otra escala, con otras palabras y de otra manera. Les ofrece una explicación del mundo, un propósito final que le da sentido a sus vidas y le ofrece la comunidad de los fieles, la cosa calentita del grupo.
Y por la misma razón, personas que en algún momento han dejado de creer en los dogmas o en las doctrinas del grupo en que se metieron, como ocurre hoy en día en ciertos sectores políticos, les cuesta mucho salirse por este tercer elemento, porque son parte de una comunidad y quizás han sido parte de ella por mucho tiempo. Ahí están sus lazos, ahí están sus amigos, sus camaradas, quizás hasta se casaron con personas de esa sensibilidad. Hay todo un calor humano, la tribu junta alrededor del fuego en la noche, de lo cual es muy difícil desprenderse. Y fíjense ustedes que si una persona ni participa en una secta dirigida por un gurú que le ofrece la salvación, ni es realmente miembro activo de una religión que también le ofrece la salvación, ni forma parte activa, no es un activista, un militante de verdad de un partido, de un movimiento que también les ofrece la salvación, con el pretexto que además es la salvación de toda la nación, del universo incluso. Si no hace ninguna de todas esas cosas, o sea, si usted es, por decirlo así, la persona común y corriente que es independiente, como dicen, o que no milita, o que no tiene partido, que casi no va a la iglesia, o a la mezquita, o a la sinagoga, porque realmente su relación ya con la religión es muy débil, muy tibia, si no pasa ninguna de todas esas cosas, ¿cómo obtiene su salvación? Bueno, no obtiene su salvación, pero obtiene su distracción. Y ahí entra a jugar la inmensa industria del entertainment, que es probablemente, si no seguramente, la industria más antigua de todas. Ya en la época de las cavernas, de seguro que había un miembro de la horda que tenía acceso a una determinada cuota de alimentos y de cuidados y de pertenencia al grupo por su capacidad para entretener, para contar historias alrededor del fuego. Los viajeros, el extranjero que venía de la horda, que quizás estaba a un par de kilómetros nada más, pero en esos tiempos un par de kilómetros era un abismo, una distancia astronómica, era recibido con gusto porque venía a contar cosas, venía a contar historias. Toda la industria, por así decirlo, los juglares, de los rapsodas, de los tipos itinerantes con su instrumento, con su poesía, con sus historias memorizadas, que uno los ve aparecer en todas las sociedades, existían, eran alimentados, eran mantenidos, eran financiados por esta necesidad de la gente de escapar de sus vidas escuchando una historia. Y por esa razón, la industria del entretenimiento ha existido siempre y ahora es inmensa. La industria del entretenimiento nos ofrece momentos de escape, momentos solamente. Usted va al cine durante 1 hora y media o 2, usted se olvida de su vida y se involucra en la vida ficticia de los personajes de la película. Usted va al teatro, lo mismo. Y muchas otras actividades que no son parte de la industria de la entretención. ¿Para qué voy a hablar de la televisión? ¿Cuántos ciudadanos en todo el mundo, apenas llegan a su casa del trabajo, lo primero que hacen en forma automática es prender el televisor y echarse a mirar, sin saber a veces lo que está ocurriendo en la pantalla, en una especie de estado de duerme vela, así? Y si no es eso, gran parte de los proyectos, de las vidas, de los movimientos, lo que se llaman los panoramas, vamos para acá, este fin de semana nos juntamos a comer allá, y vamos para acá, y vamos a un picnic, y cambiamos de ciudad, vamos a tomar once a Valparaíso, almorcemos en Santiago, vamos a Mendoza, vamos a Buenos Aires, viajemos, el turismo entero, ¿qué es lo que es, estimados amigos, sino una industria de entertainment para que la gente pueda arrancar de sus vidas? Entonces, una manera de arrancar es cambiar de lugar. Y entonces la gente hace gastos inmensos, se somete a incomodidades inmensas, como son ahora las incomodidades de viajar en avión, los aeropuertos, las colas, persiguiendo la ilusión de que en algún lugar que está más allá de donde estoy ahora, está el arco iris, con el jarrón o la olla con las monedas de oro. Y se viaja, y se llega a la otra parte, y en esa otra parte se vuelve a mover, y nos subimos al bus de turismo, y entramos a un museo. No nos interesa el arte, nunca nos interesó, pero estamos ahí, y corremos de una sala a otra, y después el bus nos está esperando para ir a otra parte, y después nos llegan a un mall a comprar, lo mismo que habríamos podido comprar acá, pero en otra parte.
Y así sucesivamente, y se regresa finalmente. Y todo el mundo engaña a los demás y se engaña a sí mismo diciendo que lo pasaron fantástico, aunque si se escarba un poquito, muchos de ellos simplemente no hicieron otra cosa que estar arrancando y ni siquiera saben qué hicieron en esos lugares que visitaron. Así que estamos todo el tiempo corriendo y moviéndonos para arrancar de nosotros, de nuestra sombra, que nos persigue allá donde vayamos. Y tanto es así, tanto quisiéramos que pudiéramos poder vivir en un estado de tranquilo reposo, que es imposible para los seres humanos, y estar ahí en paz, como un gato que está echado de guata en un sofá y puede estar todo el día sin ningún problema. Que incluso para personas como yo, que no son creyentes, pero que sienten lo mismo que cualquier otra persona, les hace sentido y les produce una gran satisfacción espiritual leer cosas como la siguiente que les voy a leer, que es el Salmo 23, y que dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares o en praderas de delicados pastos me hará descansar. La idea del reposo en paz al fin. A aguas tranquilas me llevará, me conducirá. Otra vez la tranquilidad, la paz. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas la mesa delante de mí y en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está llena a rebosar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. He ahí un monumento literario a ese reposo en paz que todos anhelamos y que nunca encontramos. Y que cuando lo llegamos a encontrar, cuando están todas las cosas en orden, cuando no hay ningún problema que nos angustie, ni siquiera el más menor, que hay una gotera en la cocina, como me ocurre a mí ahora, no nos duele ni una uña, las cuentas están todas pagadas, nuestros enemigos, que nunca faltan, están ahora por el momento en silencio, estamos comidos, estamos bebidos. Pero cuando llegan esos momentos que son raros, porque siempre hay algo, ¿cuánto duramos en ese estado antes que empecemos a inquietarnos y mirar para todos lados a ver cuál es el próximo panorama? Porque empieza, en medio de esa paz y de ese reposo, empieza a entrar el gusano del hastío. Y fíjense lo que dice sobre esta condición humana mi querido filósofo de cabecera, Arthur Schopenhauer, en un libro que les recomendé hace tiempo. Este es uno de los dos volúmenes, el volumen 2, de Parérga y Paralipómena. Y a propósito de esto, entre los muchos trocitos pequeños que tiene acá adentro, dice lo siguiente: trabajo, molestia, cansancio y necesidad constituyen desde luego, a lo largo de toda su vida, la suerte de casi todos los hombres. Pero aun cuando todos los deseos se cumpliesen, nada más aparecer. ¿Con qué se llenaría entonces la vida del hombre? ¿En qué emplearía el tiempo? Instalemos a ese género, al género humano, en un país de jauja, donde todo creciera solo y los pichones volaran asados, donde cada cual encontrase enseguida a su amada y la consiguiera sin dificultad. Entonces los hombres en parte morirían de aburrimiento o se ahorcarían, y en parte lucharían unos con otros, se estrangularían y se asesinarían, y se causarían más sufrimiento que el que ahora les impone la naturaleza. De modo que no es apropiado para un género así ningún otro escenario, ninguna otra existencia. En otras palabras, dice Schopenhauer, no podemos vivir en ese mundo de jauja, ya sea que lo llamemos reposo en paz, ya sea que lo consideremos, como algunos ingenuos ven el paraíso, como un lugar donde todos los deseos son satisfechos, donde los pichones pasan listos para ser tomados, asados, listos para comerse, donde de la llave del agua sale vino. Si estuviéramos en esa situación, pasaría lo que dice él: nos come el hastío, el tedio, nos empezamos a inquietar, nos empezamos a odiar.
Lo que pasa muchas veces en escala menor, microscópica, en las vacaciones, a la semana, que ya dijimos todo alborozado, que bien lo estamos pasando, y ya empiezan a acumularse las nubes de tensión, porque no hay nada que hacer, salvo pelearse unos con otros. Algunas escuelas de pensamiento filosóficas y algunos creen religiosas tratan de resolver esto por una vía diferente. El budismo, por ejemplo, al cual me siento muy cercano, busca resolver este problema aparentemente sin solución de la existencia humana, destruyendo, aniquilando el deseo. El deseo, dice la doctrina budista, es lo que nos lleva al dolor y al sufrimiento. Porque, o como habría dicho Schopenhauer, que lo dice también en alguna parte, o no podemos obtener el medio de satisfacer ese deseo y por lo tanto, como nos ocurre a casi todos, casi todo el tiempo, caemos en la frustración, y de ahí de la frustración viene la rabia, y de la rabia viene la violencia, tarde o temprano. O ocurre que obtenemos el medio para satisfacer, y en un instante el deseo es satisfecho y quedamos con la sensación que hemos sido estafados, que no había nada, que la cosa no tenía ni una sustancia. Es lo que los psicólogos llaman tristeza post-coitum, esa sensación después del espasmo de placer de que no hay nada. Entonces, según los budistas, esto de andar correteando detrás de los deseos conduce solamente al sufrimiento de una forma o de la otra. Y hay que extinguir el deseo y vivir simplemente en un estado de tranquila contemplación y reposo, apercibiéndose del mundo. Eso es lo que intentan los monjes budistas que ustedes ven en las películas, que están con un cencerro, para no perder la sensación de estar aquí y ahora. Porque la divagación mental, el ponerse a fantasear cosas, el ponerse a acordarse de hacer recuerdos de esto o lo otro, eso es una huida del presente. Y es una divagación que es como mascar chicle, una cosa que no tiene gusto nada, que no alimenta. Entonces, ese cencerro que ustedes ven es para mantenerse alertas aquí y ahora. Pero ¿cuántos pueden lograr eso? De estos monjes, que son una fracción, 1 en 1.000 millones, en 100 millones de personas en el mundo, ¿cuántos de esos lo logran? Logran lo que ellos llaman la iluminación, es decir, ya no hay deseo, ya no hay sufrimiento, hay pura contemplación. ¿De qué? ¿De Dios? Ni siquiera. Del vacío. Pero es más complicado que eso. No es vacío ni es Dios. O Dios y el vacío son, al final de cuentas, lo mismo. Es un tema muy complejo, como para conversarlo en los minutos que me queda. Y aunque me quedaran días completos, tampoco podría probablemente. De manera tal que el budismo es otro intento, como tantos, por arrancar esa espina que tenemos clavada en el corazón y que tiene que ver con la naturaleza de la vida humana. Nos toca ser entidades que están por encima de la simpleza de la mente del animal. Los animales, incluso los animales superiores, todos tenemos perros, gatos y sabemos que son mucho más inteligentes de lo que creen algunos, pero aún así es una inteligencia limitada a las cosas inmediatas. Viven en paz, viven en la paz de una semi-inconsciencia. Y en el otro extremo de este continuo de conciencia podemos imaginar a los arcángeles, o a quien sea, o a la divinidad misma, que es jubilosa en su pura contemplación de las cosas que son. Pero nosotros no estamos tampoco en ese extremo. Nosotros estamos en algún lugar entre medio, o más bien hacia abajo que entre medio. Nosotros no estamos ni iluminados por la luz cenital del mediodía de la mente, ni estamos tampoco hundidos completamente en la oscuridad de una noche profunda, sino que estamos en una penumbra, en una especie de zona crepuscular perpetua, un crepúsculo que nunca empieza y nunca termina. Vemos más allá de los animales, pero muy poco más allá. Y desde luego, es tan poca nuestra capacidad de contemplación que no podemos satisfacernos con eso. Esa iluminación es aquella que persiguen precisamente los monjes budistas. Llegar a esa iluminación del sol cenital del espíritu, iluminándolo todo,
en su esplendor, el esplendor del ser, de la creación. Pero nosotros estamos mucho más acá. Y entonces nos retorcemos y nos revolvemos en nuestra condición miserable de no ser ni animales ni ángeles, sino que esta cosa a medio morir saltando, llena de inquietud, llena de temores, porque en medio de las penumbras no podemos ver todo lo que hay, todo lo que se nos viene encima. En medio de las penumbras tenemos casi derecho a tener miedos, porque no vemos lo que se nos viene. En medio de las penumbras no podemos distinguir bien qué es lo que es importante y no en nuestras vidas. Y entonces todo lo que nos queda en esa semipenumbra es eso que les dije hace unos 15 minutos, sentarnos alrededor de la fogata, que tampoco ilumina mucho, a escuchar historias, a entretenernos, o sea, a tenernos entre los espacios en que tenemos que estar vivos aquí y ahora en estado presencial, y que son tan angustiosos, llenos de problemas o llenos de aburrimiento, etc. Así es que, antes de seguir, les voy a mostrarles otra cosa que sirve para pasar estos momentos de angustia y que yo recomiendo mucho: el vinito, tomado con inteligente moderación, no de esa forma extrema de los curados o de los que andan buscando apagar el televisor, como dicen, que es otra forma de tratar de escaparse, una forma bastante estúpida además, porque no tiene ni un beneficio, ni siquiera momentáneo. Bueno, esto es el vino que les ofrece a ustedes, 2 botellas, el Club Explora. El Club Explora, que está haciendo un descuento muy especial este mes. Muy especial. Ustedes pueden hacer un regalo de 2 meses pagando menos de 2 meses. No les voy a dar la cifra exacta para que ustedes busquen en el sitio del Club Explora los detalles, porque si se lo digo yo se les va a olvidar y se va a perder el asunto. Yo quiero que lo busquen. Les dejo esta incógnita. Hay un descuento especial en junio. El cuento es que ustedes con una UF al mes hacen socios del club y todos los meses reciben 2 saquitos como este con un vino exquisito, distinta. Las 2 botellas que vienen son diferentes y son distintas a las del mes anterior y son distintas a las del próximo mes. Son vinos escogidos por las enólogas que organizaron este club. Este se llama Vedette. Este es un Crisó 2017, debe ser exquisito. No hay ningún vino de estos que yo haya probado, porque de vez en cuando destapo un botellón, que no sean realmente ricos, y todos distintos. Entonces, entre el sitio, hágase socio, y si quiere hacer regalos, recuerde, o sea, regalar una gift card de 1 mes, 2 meses, 3 meses, recuerde que hay una oferta muy especial este mes, no se la vayan a perder. No le voy a dar detalles, porque quiero que ustedes entren al sitio y se den ese pequeño trabajito de mirar y de ver en qué consiste este asunto. Y otra forma de huir del mundo, quizás, es el ajedrez, que es una actividad mental muy absorbente y que da mucho placer, aun si uno no le va bien, ¿eh? El ajedrez tiene esa gracia. Y yo creo que muchos deportes competitivos también, es decir, uno quiere ganar, claro, pero aun si uno no gana, si uno lo ha hecho bien, si uno perdió por cualquier motivo, pero uno lo hizo bien, uno se siente bien. Y el esfuerzo que se hizo durante ese juego es beneficioso, nos hace sentir bien, nos hace sentir... Bueno, los que hacen deportes físicos lo saben. Los deportes mentales también entregan esa satisfacción. ¿Y qué mejor que el ajedrez, digo yo? Y para que ustedes interesen a sus niños, qué mejor que esta caja de el Espacio Ajedrez, así se llama, el sitio espacioajedrez.com. Ustedes compran esta caja. En esta caja viene un tablero, las piezas y en especial viene esto, que es un código de activación permanente de por vida para entrar a un sitio, el sitio espacioajedrez.com, donde ustedes van a encontrar un montón de cosas, cursillos de distintas técnicas o elementos tácticos del ajedrez, entrevistas a maestros nacionales o extranjeros, partidas, montones de cosas, porque hay
qué sé yo, el ajedrez es un mundo en sí mismo, ¿eh? En sí mismo. Y yo creo que para los niños este es el mejor regalo que uno puede hacer porque es un excelente ejercicio mental, independientemente si uno se convierte en un buen o jugador o no. El hecho es que hay un ejercicio. Hay un ejercicio mental, hay una concentración, todo eso sirve para muchas otras cosas. Si lo estamos viendo en términos utilitarios, sirve para ejercitar los músculos mentales. Pero además en sí mismo es una fuente de satisfacción. Yo sé que hay algunos jugadores que cuando pierden patean el tablero y se vuelven locos, pero esos son una minoría. La persona razonable e inteligente toma el ajedrez como lo que es, como un juego, ni más ni menos, y disfruta lo que ofrece sin enloquecerse. Aquí no pretendemos que los niños se abandonen todo y se dediquen a jugar ajedrez nada más. No. Así es que, espacio ajedrez, estimados amigos. Y bueno, yo no sé, algunos de ustedes van a considerar que todo este programa que he hecho es muy pesimista o algo así. Yo creo que no nomás. O sea, si es pesimista, es un pesimismo realista, no lo inventé yo. El mundo es como lo estoy describiendo, no lo he descrito yo así. Toda la literatura de todos los tiempos está repleto de esto. Toda, entera. Los happy end solamente en las películas de rotativo, de los años 50. El niño... Hay un novelista japonés, creo, o coreano, no sé, asiático, que escribió un libro donde las historias consistían en qué pasó después del happy end. Lo que pasó después del final. De estos finales felices. La niña y el niño, después de 1000 peripecias, finalmente logran casarse, todos contentos. Ya. Entonces él toma la historia de ahí y empieza a ver lo que pasa el otro día y el otro mes, y toda esa maravilla, por supuesto, se desmorona rápidamente. Se hace pebre. La vida no es fácil. Pero, bueno, mira, uno se las arregla, ¿no? Entre que algunos se suben a estos carros de los gurús y que nos ofrecen el cielo, los extraterrestres, lo que sea. Otros se suman a una causa que supuestamente va a liberar a la humanidad, aunque no liberan a nadie. Otros se dedican simplemente a ver televisor. El de más allá se aturde con alcohol. El de más acá hace una mezcla de todas estas cosas, un poquito de esto y un poquito lo demás allá. Y de un modo u otro nos las arreglamos para ir cascando en la vida. Eso es todo. Porque en esta materia, como en tantas, no estamos obligados a tomar decisiones radicales. Son muy pocas las personas que se suben a la rama del árbol a meditar y sacan una conclusión radical sobre sus vidas y entonces deciden dejar todo atrás y se van a un monasterio, al Tíbet. O, no sé, por lo que sea. Son muy pocos los que toman una decisión radical y cambian radicalmente su vida, y tampoco sé, después de este happy end, del momento en que el joven, lleno de ilusiones, entra al monasterio, no sabemos cómo seguiría la historia. A lo mejor 20 años después, el joven al cual hemos visto en la película entrando al monasterio, se encuentra con que no aprendió absolutamente nada y simplemente perdió 20 años de su vida. No sé. Ese no sé que estoy diciendo es uno de los grandes analgésicos de la vida, además. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si va a resultar lo que estamos intentando, no sabemos en qué va a terminar nuestro gran y maravilloso proyecto, y ese no sabemos nos permite iniciarlo, hacerlo y entretenernos y divertirnos un poco. Eso es, más o menos. Sería todo. A propósito, he tenido algunas quejas, reproches, en el sentido de que personas que han comprado el libro todavía no les ha llegado, pero son una cantidad mínima de personas. Yo lamento que le haya pasado a quien sea que le haya pasado, pero las cosas se están resolviendo. Cuando llegan miles de pedidos y tenemos un correo u otros sistemas de despacho que a la chilena, se producen problemas, pero todos los estamos atendiendo, lo vamos a resolver todos los problemas. Si no le llegó un libro, si pasó alguna cosa, si usted pidió una firma y llegó sin mi firma, todo lo vamos a resolver. Téngannos paciencia, por favor. Esta es la primera vez que hacemos esto. No se enojen. Una persona estaba tan enojada que dijo, me voy a salir de Patreon por esto. Está bien, tiene todo el derecho, yo entiendo. A mí también de repente me vienen estos arranques de ira cuando algo no me funciona, pero lo que les quiero decir es que vamos muy bien. El libro está saliendo pero como avión, pero eso mismo produce algunos problemitas aquí y allá. Y dicho eso, les deseo un resto de fin de semana lo más agradable posible. Hasta el lunes.